El sol baña con su luz la majestuosa residencia del Marqués Morgana, donde el lujo y el poder se entrelazan. Es el escenario ideal para lo que está a punto de suceder. Dentro de sus muros, la luz se cuela por amplios ventanales, iluminando cada rincón. La joven marquesa, de cabellera rosa, se mira al espejo de mano, evaluando con serenidad su apariencia. Mientras tanto, frente a ella en una pulcra mesa, un joven de cabellos plateados expone las condiciones para su matrimonio. Insiste en que será simple, sin lujos, y que vivirán en el norte, lejos de la frivolidad de la capital. Con un semblante serio, él enfatiza la necesidad de que ella asuma el rol de una verdadera dama de la casa. Sus palabras, sin embargo, parecen caer en saco roto, pues sus ojos brillan de deleite al probar unos exquisitos macarons. Completamente ajena a sus serias declaraciones, la marquesa sonríe, sumida en la dulce indulgencia, y hasta se plantea comprar algunos de esos deliciosos pastelillos. A pesar de su actitud distraída, el joven no puede negar la cautivadora belleza frente a él. No era exageración, piensa, que la llamaran la reina de la alta sociedad. Su cabello impecable y piel perfecta eran, en verdad, cautivadores. Aunque los chismorreos suelen ser engañosos, su deslumbrante atractivo era una verdad innegable que convencía hasta al más escéptico, disipando cualquier rumor negativo que él pudiese haber escuchado. Tras sopesar sus pensamientos y a pesar de la aparente falta de interés que ella demostraba, él tomó una decisión inquebrantable. Con un sutil matiz de resignación, pero convencido de haber llegado a un acuerdo irrevocable, declara: «Está bien, casémonos». Una sonrisa arrogante se dibuja en sus labios mientras se felicita, seguro de que ella no podrá negarse debido a un contrato preexistente. La marquesa, sin embargo, sorbe su té con calma, aparentemente imperturbable. Pero su fingida sumisión se desvanece al instante. Con una pregunta escalofriante que lo detiene en seco, ella lanza: «¿Quién dijo que me casaría con vos?». Dejándolo completamente perplejo y sin palabras, su mirada se agudiza. Una sonrisa misteriosa aparece en sus labios, mientras se lleva un dedo a la boca, pidiendo silencio. Luego lo apunta directamente, asegurándose de que su mensaje sea contundente: «No con vos». Con una frialdad que haría tiritar a un oso polar en un iglú durante una era glacial, la marquesa lanza la bomba que redefinirá el destino de la familia. «Estoy diciendo que me casaré con tu padre». Para entender la magnitud de este giro asombroso, debemos viajar 300 años atrás. Fue entonces, en un encuentro crucial, que los antiguos jefes de ambas familias forjaron un contrato destinado a unir sus linajes por generaciones. Lo que parecía una broma casual entre viejos amigos resultó ser un pacto inquebrantable, tan resiliente que ni la lava volcánica ni las profundidades oceánicas podrían destruirlo jamás. El joven, descolocado y sin poder creer lo que acaba de escuchar, señala el ancestral contrato y grita que todo es una locura. ¿Cómo una cláusula tan inquebrantable podría desbaratar el futuro de su familia por completo? Pero la marquesa, la actual Meivia, se mantiene imperturbable. A diferencia de la Meivia original, que cedió a la presión de Gilbert, la mente de esta mujer, la astuta señorita Kim de otro mundo, no se doblegará tan fácilmente ante nadie. Su seguridad es inquebrantable y la razón es simple. Ella conoce cada detalle del desenlace de esta historia. Tiempo atrás, en una familia ducal, vivían dos hermanos, Gilbert, el adoptado, y Riezen, el segundo hijo, cuyos destinos estaban intrínsecamente conectados. Riezen, con un corazón bondadoso y las cualidades de un gran mago, se convirtió en el protagonista, un héroe con un futuro tan brillante que era casi cegador. Sin embargo, su hermano mayor, Gilbert, siempre estuvo consumido por la envidia. Esa profunda inferioridad lo llevó a una oscura decisión. Se transformaría en el villano de esta historia. Un año después, Gilbert regresó a casa con su esposa, una joven noble. Era la misma Meivia, aquella mujer desafortunada destinada a unirse al villano y sufrir un destino cruel, tal como lo narraba la historia original. Su familia estaba al borde de la bancarrota por repetidos fracasos financieros, dejándola sin opción alguna. Gilbert, ni corto ni perezoso, la coaccionó, usando el contrato familiar como palanca para forzar el matrimonio y evitar la ruina total. Meivia sufrió horrores en el norte, lamentando cada día haberse casado. Si alguna vez renaciera, juró, no repetiría el mismo error. Pero el destino esta vez tomó un camino diferente, pues la historia ya no se desarrollaría de esa misma forma. Porque la señorita Kim, reencarnada en Meivia, decidió cambiarlo todo. Con su ingenio y conocimiento, revivió la decadente fortuna de la familia,
transformando la ruina en una prosperidad sin precedentes. Sus riquezas eran tan vastas que una habitación entera, la que tenés ahí en la imagen, estaba repleta de oro y tesoros invaluables. Mientras la marquesa recordaba estos eventos, el joven la interrumpió de golpe exigiendo una explicación inmediata. Exasperado, le preguntó furioso qué razón tenía para rechazarlo de esa manera. La marquesa, con una calma desarmante y una sonrisa enigmática, respondió simplemente, casi como un juego. «¿Oh, me equivoqué?» «Simplemente tengo curiosidad por tu padre», explicó con una sonrisa pícara. «Él conoce mejor a Gilbert, y debo conocerlo. Además, y esto es crucial, el padre adoptivo de Gilbert es un hombre soltero, un objetivo perfectamente válido para este contrato ancestral». «Mira bien esta cláusula», insistió ella, señalando un apéndice clave. «No hay restricciones sobre la edad de los cónyuges». El joven al leerlo se quedó petrificado, dándose cuenta de la trampa. «Maldición», pensó. «¿Cómo es posible que esto exista?» «¿Qué clase de mujer es esta?», se preguntó, completamente atónito. Su mente giraba, pues los ciudadanos del imperio y él mismo creían firmemente que el duque, su padre, era un hombre ya entrado en años, quizás con más arrugas que un Sharpei. Gilbert, aún procesando la audaz declaración de Maevia, la vio sonreír con una satisfacción que lo sacó de quicio. Cómo ella, con todo lo que ya tenía, incluso la posición de gran duquesa, podía seguir insatisfecha. Su ofensa era palpable. La sangre le hervía. Con el rostro desencajado por la frustración, Gilbert le espetó: «¿Acaso me estás menospreciando por ser adoptado?». Sin inmutarse, la marquesa simplemente tocó una campana, y al instante, Sera, su empleada, apareció para escoltarlo fuera. Él todavía tenía mucho que decir, pero Maevia, con una sonrisa pícara, se despidió. «Ah, y por cierto», añadió con una dulzura engañosa, «salúdale de mi parte al duque, a tu hijo». La última palabra lo dejó congelado. Un golpe maestro que lo sumió en una mezcla de rabia y profunda incredulidad. Su rostro, pálido y contorsionado, no pudo articular palabra alguna ante la osadía de Maevia y la trampa que ahora se revelaba en toda su magnitud. Mientras tanto, en el frío y majestuoso norte de Calakis, se alzaba la imponente residencia del Gran Duque. Un lugar envuelto en un silencio invernal, que pronto sería el epicentro de los nuevos planes de la marquesa. Dentro de una de sus gélidas estancias, un susurro apenas audible intentaba romper el letargo. «Despierta». Una misteriosa criatura, un híbrido de león blanco y dragón, yacía dormida, custodiando una antigua espada. La voz, ahora más impaciente, insistía: «Oye, ¿cuánto tiempo vas a seguir durmiendo?». Finalmente, la cámara se acercaba, revelando al mismísimo señor del norte, Edi Calakis, el gran duque, quien descansaba rodeado de una aura tan mística como gélida. En su mente, la marquesa Maevia ya había tomado una decisión estratégica. «Prefiero 1000 veces un señor demonio antes que la basura de Gilbert, supongo», sentenció con una sonrisa interna, reafirmando su audaz elección. Para entender cómo llegamos a esto, volvamos 10 días atrás. Un mayordomo de Lord Gilbert llegó a la residencia de Maevia. «Saludos, ¿se encuentra Lady Maevia?», preguntó con la formalidad que el protocolo exigía, buscando una audiencia. 7 días después, el mayordomo, ya frustrado, seguía insistiendo. Y 3 días antes su desesperación era palpable, suplicando por la reunión con Lord Gilbert, pero sin éxito aparente. El pobre mayordomo, con el rostro desencajado por la impotencia, no podía evitar pensar: «No va a suceder hoy tampoco, ¿verdad?». «De ninguna manera, nunca, absolutamente no», dándose por vencido. Mientras el mayordomo se consumía en su agonía, Maevia, ajena a todo, disfrutaba plácidamente de su té, observando el exterior con la serenidad de quien controla cada hilo de su destino. De repente, su doncella Sera irrumpió en la habitación, presa del pánico. «¡Milady, Lady Maevia!», gritaba. Maevia, con la calma de un lago alpino, le preguntó qué sucedía, sin dejar de disfrutar su postre. Sera le informó que se trataba de un regalo de Lord Gilbert, pero el contenido del cesto, lleno de flores blancas, era un mensaje funesto. «¿Envió algo para funerales?». Maevia, con un suspiro que denotaba su exasperación, pensó: «Estoy segura de que no lo quiso decir así». La verdad, es un tipo con la delicadeza de un rinoceronte, intentando dar un paseo por una cristalería. Maevia, con una serenidad pasmosa, contemplaba el cesto de flores funerarias que Gilbert le había enviado. Ese tipo, con la sensibilidad de un ladrillo intentando tocar el violín en una orquesta sinfónica, creyó que el blanco era pureza, sin captar su mensaje fúnebre.
Mientras su doncella Sera manifestaba visiblemente su preocupación por tan insólito obsequio, la marquesa ya esbozaba una sonrisa astuta y enigmática. Su mirada se fijó en un nuevo objetivo, revelando que la prioridad de ese día iba a ser algo mucho más entretenido y divertido de lo que Sera imaginaba. Con una determinación inquebrantable, Maevia empuñó su pistola de oro y junto a Sera, quien la seguía con entusiasmo, disparó monedas por doquier. «No volvamos hasta haber gastado hasta la última», instruyó. Y sobre el regalo de Gilbert, sentenció, «lleva ese ramo directamente al incinerador». La fiebre del oro las arrastró a la zona comercial, donde joyerías y boutiques de alta costura vibraban con murmullos. «Lady Maevia ha llegado», resonaba entre los establecimientos que anunciaban estar completamente reservados para el día, dedicados exclusivamente a ella. Envuelta en un deslumbrante vestido de gala, Maevia era el centro de atención, siendo alabada y servida impecablemente. «Es un honor servirle», le repetían los empleados, mientras ella, Maevia Morgana, el estandarte viviente de su casa, disfrutaba del trato VIP. Fue en medio de su extravagante jornada de compras que Maevia se encontró con Charles Morcus, la hija del tercer marqués. Charles, aliviada, le agradeció efusivamente por la invitación, feliz de no tener que estresarse por su atuendo para la próxima fiesta de cumpleaños de Mónica. Maevia le devolvió una dulce sonrisa agradeciendo la compañía. Charles, visiblemente relajada, se apoyó en ella, pues recordar la humillación del año pasado aún la hacía estremecer. Pero con Maevia a su lado, esta vez sería completamente distinto. Un recuerdo fugaz trajo de vuelta la escena, la anterior ocasión en que Mónica la había humillado públicamente. Maevia entonces consoló a su amiga y le prometió: «No te preocupes, Charles. Me voy a asegurar de que Mónica no se atreva a decir ni una palabra esta vez». Con los ojos rebosantes de gratitud, Charles exclamó que Maevia era su salvadora. La escena volvió al presente. La entrada de la tienda reflejaba la tensa calma que precede a la tormenta, presagiando un encuentro inminente. De pronto, una mujer de cabellos rojizos, Mónica, intentó entrar a la tienda. Un empleado la detuvo, explicando que estaban completamente reservados. Mónica, confundida, oyó una voz familiar que la llenó de asombro. Los murmullos entre Mónica y su acompañante se intensificaron al reconocer aquella voz. «Esa voz», dijo Mónica, negándose a creer lo que sus oídos le indicaban, mientras la tensión en el aire crecía. Impaciente, Mónica intentó abrirse paso a la fuerza, insistiendo en que aún quedaba un cliente dentro. Mientras tanto, desde su posición privilegiada, Maevia reconoció la voz y, con una sonrisa enigmática, pensó: «Está bien por la voz. Creo que es mi amiga». Mónica Elaine, la hija mayor de la segunda marquesa de Elaine, irrumpió en la sala, lanzando una mirada desafiante hacia Maevia. «Cierto, Maevia», le espetó, inaugurando el inevitable enfrentamiento que todos esperaban. «No pasa nada, ¿verdad?», preguntó Mónica, con un tono cargado de sarcasmo. Maevia, manteniendo su habitual compostura, la saludó. «Mónica, qué gusto verte». Su mente, sin embargo, ya procesaba la incómoda pregunta: «¿Pero por qué está Charles aquí?». Mónica, con un abanico que agitaba como el bastón de mando de una reina de la moda, se pavoneaba mientras Charles, con una sonrisa que apenas disimulaba su incomodidad, asentía a los consejos de su amiga. Ella repetía que Eve la ayudaba a elegir sus atuendos, insinuando que hoy no sería la excepción. Charles, molesto por la insistencia, no pudo evitar expresar su sentir. Mónica, sin inmutarse, le preguntó si acaso dudaba de su impecable sentido de la moda. Maevia, observando con serenidad, se preguntaba si era un halago o una afirmación que buscaba reafirmar su superioridad. Sin embargo, lo que Mónica desconocía era que para Maevia, la Mónica del libro original no era la villana que todos creían. En realidad, era una chica torpe y tímida que terminó siendo manipulada. Quizás, reflexionó Maevia, su propia reencarnación y las decisiones que había tomado ya habían alterado drásticamente el rumbo de todo. Mientras tanto, Maevia se detuvo en un vestido llamativo, pensando que sería perfecto para que Charles, con su personalidad más reservada, pudiera destacar. No obstante, Charles dudó, sintiendo que un atuendo tan ostentoso no le sentaría bien. Con una sonrisa enigmática, Maevia le preguntó a Mónica: «¿A vos te gustaría este vestido?». Era el atuendo que había considerado extravagante para Charles. Mónica, sin sospechar la trampa, solo vio el cumplido y con entusiasmo respondió que le parecía perfecto. Mónica aseguró que el vestido no le gustaba, pero si Maevia insistía, tal vez lo consideraría. Con una sonrisa pícara, Maevia pensaba que su estrategia de domarla como quien domestica un unicornio que lanza brillantina estaba empezando a dar frutos con la vanidosa Mónica. Maevia, con su habitual dulzura, sugirió otro atuendo para Charles, intentando volver al tema original.
Pero Mónica abruptamente cambió el rumbo de la conversación. «¿Los rumores sobre tu matrimonio con Lord Gilbert son ciertos?», le espetó, desatando una tensión palpable en el aire y dejando a Charles visiblemente sorprendida. Mónica y su acompañante se asombraron. Charles, nerviosa, preguntó si era verdad que Maevia había rechazado la propuesta. Con una sonrisa serena, Maevia confirmó que había rechazado el matrimonio con Gilbert, el hijo adoptivo de la casa Kalakis, provocando un revuelo. Mónica, con tono despectivo, insinuó que Gilbert no parecía verdadera nobleza. Charles respondió que Maevia merecía algo mucho mejor. Mónica contraatacó, diciendo que para el estatus de Maevia, solo un matrimonio con la casa Kalakis le garantizaría un futuro. Maevia se giró, con una calma inquebrantable, y le dijo a Mónica que no se preocupara por ella, que tenía todo bajo control. Su intención era vivir una vida plena y feliz, lejos de las intrigas y las expectativas ajenas. Afirmó que viviría feliz con un esposo que solo tuviera ojos para ella, en un acogedor hogar en el norte, una pulla que, aunque sutil, impactó de lleno a Mónica. Incapaz de sostener la humillación, Mónica, con el rostro descompuesto, anunció que se sentía mal y se retiraría de inmediato. Mientras Mónica se alejaba, Maevia reflexionó sobre el destino de la novela original, donde Mónica acosaba a Gilbert diariamente. Se preguntó si ese curso seguiría su camino o si sus acciones ya habían alterado la trayectoria de ambos. En la historia original, cada vez que Maevia asentía, las palabras de Mónica se convertían en las suyas, y la violencia de Gilbert caía sin piedad sobre ella. Eventualmente, eso no fue suficiente y terminó en la cama de Gilbert en una espiral de tragedia que Maevia no pensaba repetir bajo ninguna circunstancia. Por su propio futuro y el de Charles, Maevia deseaba con todas sus fuerzas que Mónica nunca se enredara con Gilbert. Esa basura de hombre. Sarah, al ver la expresión decidida de su ama, comentó que parecía sentirse mucho mejor, como si un gran peso se hubiera disipado. Justo cuando Maevia parecía haber encontrado su paz, un joven de cabellos plateados, Gilbert, irrumpió en la escena. Con una mirada seria y una frustración apenas disimulada, la confrontó llamándola por su nombre. Sus pasos resonaban con una impaciencia palpable mientras se acercaba, y al repetir el nombre de Maevia, su voz dejaba entrever un escepticismo sobre la velocidad de su recuperación, casi como un padre regañando. Sin inmutarse por la reacción de Maevia, Gilbert la instó a hablar, exigiendo una explicación por lo que él consideraba una actitud evasiva y desafiante. Maevia, por fuera seria, por dentro se preguntaba si realmente se había recuperado. Para ella, la única medicina verdadera para su alma era una opulenta jornada de compras, donde el derroche se presentaba como la única cura posible. Al escucharla, Gilbert no pudo evitar una carcajada sarcástica, acusándola de haber perdido la razón, aunque en el fondo pensaba que ella nunca había sido del todo normal. Resignado, se dio media vuelta para marcharse, convencido de que Maevia solo lo provocaba para verlo molesto, tildando su comportamiento de infantil. Pero ella, con una seriedad férrea que no admitía dudas, le había dejado bien claro que no tenía la menor intención de casarse con él. Harto de lo que consideraba un juego, Gilbert la tomó de la mano con fuerza, sus ojos reflejando una ira contenida a punto de desbordarse, exigiéndole que dejara sus lindos jueguitos y lo tomara en serio. Maevia, sobresaltada por la agresividad, se reprochaba haber bajado la guardia, pues no esperaba que Gilbert mostrara sus verdaderos colores tan pronto, revelando la oscuridad que se escondía tras su fachada. De repente, un grito de «¡Basta!» resonó en la sala. Con una agilidad sorprendente y una mirada protectora, Sarah se interpuso entre Maevia y Gilbert, alejándolo con determinación para poner fin a la agresión. Con firmeza, Sarah le recordó que había venido a hablar con la dama que rompió su promesa, pidiéndole que se apartara para permitirles continuar su conversación sin más incidentes. La leal Sarah, sin dudarlo un instante, amenazó con llamar a los guardias si Gilbert no cedía, dejando en claro que no toleraría ninguna insolencia contra su amo. Los ojos de Gilbert se posaron en Sarah, reconociendo en su mirada protectora una especie de familiaridad que lo hizo detenerse, como si ese gesto le recordara algo del pasado. Tras un momento de reflexión, Gilbert miró un documento, dándole la orden a alguien de encargarse de ello, y advirtió que no quería volver a ver a la dama por asuntos como este. Gilbert, con la furia hirviéndole la sangre, apretaba la mano de Maevia, cegado por el desprecio total en su mirada, como si lo viera como un insecto insignificante. La audacia de que ella lo tratara así, a él, era simplemente inaceptable.
De pronto el bullicio del mercado se silenció cuando Gilbert alzó la voz, desafiando a los cielos con una promesa que resonó en cada rincón: se convertiría en el gran duque de Calakis, el señor absoluto de todo el norte. Meivia, con una frialdad que helaba la sangre, le advirtió que era mejor que se marchara si no quería ser arrastrado. Gilbert, carcomido por la frustración y la rabia, murmuraba si ella creía que él la estaba acechando, un pensamiento que lo irritaba profundamente. Mientras Gilbert se retiraba, Sera, con agilidad sorprendente, ya estaba junto al carruaje. Con urgencia llamó a su ama, instándola a subir de inmediato para escapar de la tensa situación, asegurándose de que la partida fuera rápida y sin contratiempos. Charles, viendo la oportunidad de poner distancia, tomó a Meivia de la mano, urgiéndola a irse sin perder un instante. Meivia, manteniendo su habitual compostura, se giró para una última mirada, despidiéndose con un seco gracias, una cortesía que sonó más a desafío que a gratitud. Pero justo cuando parecía que la escena llegaba a su fin, Gilbert se detuvo. Clavando su mirada en Meivia, le lanzó un último desafío con una voz cargada de una promesa ominosa. La buscaría sin falta el día del baile imperial, sellando así un próximo encuentro inevitable que, al parecer, lo cambiaría todo. Meivia, imperturbable, reflexionó si su rechazo no había sido lo suficientemente explícito. Sin dudarlo, dejó claro que no tenía ninguna intención de asistir a ese baile. Entonces, con una sonrisa enigmática, propuso que su próximo encuentro fuera en otro lugar, en sus propios términos. Su siguiente reunión, afirmó Meivia, sería en la ceremonia de compromiso de su querido duque. Poco después, una peculiar moda se extendió por la alta sociedad del reino, el arte de rechazar propuestas de matrimonio con una elegancia inigualable. Dicen que si querés borrar a alguien, quema sus flores. Sera se encargó de incinerar cualquier rastro del pasado de Meivia. En la penumbra de la noche, la imponente residencia en el lejano norte de Calakis esperaba la llegada de su futura duquesa. Después de un día agotador, Meivia se recostó en el sofá mientras Sera le ofrecía un vaso de agua. La marquesa reflexionaba pensando en ese tipo corrigiéndose rápido. No, en el duque, su futuro esposo, quien seguía siendo su objetivo principal. Meivia se preguntaba con desconcierto cómo Gilbert había sabido dónde encontrarla, pues su ubicación no estaba en su itinerario. Sera, perpleja, consideró si él tenía a alguien siguiéndola, aunque la marquesa descartó la idea. Habrían detectado a cualquier espía. Es cierto, admitió Sera reconociendo que debería haberla acompañado de cerca. Prometió no separarse de ella. Sin embargo, Meivia suspiró, revelando que eso era más fácil de decir que de hacer, dejando a Sera intrigada por la razón detrás de esa afirmación. Meivia reveló que Gilbert, pese a su aparente inmadurez y temperamento explosivo, era el mejor espadachín de todo el imperio. Sera, alarmada, cuestionó la inutilidad de unos pocos guardias frente a tal amenaza. Tranquila, la calmó Meivia. Si la situación se complica, sabes bien que tenemos, insinuando un as bajo la manga para enfrentarlo. No te preocupes, le aseguró Meivia con una calma impenetrable. Solo hará falta una vez. Una vez que me case, él ni siquiera se atreverá a mirarme a los ojos. Sera, atónita ante semejante declaración, no pudo evitar preguntar, con una mezcla de asombro y curiosidad, ¿con quién te vas a casar? Apenas Sera terminó su pregunta sobre el futuro esposo de Meivia, una explosión de energía brillante invadió la habitación, un estallido mágico que las dejó a ambas atónitas. La luz se intensificó y Sera, visiblemente asustada, se preguntó qué clase de aparición o, peor aún, qué monstruo podría estar causando semejante conmoción. De repente, plumas oscuras comenzaron a flotar en el aire mientras una figura se materializaba en medio de aquel fulgor. Instintivamente, Sera se preparó para llamar a los guardias, pero Meivia, con una calma que desarmaba, la detuvo con una mano extendida. Parecía que todo esto era algo que ella ya anticipaba, una pieza clave en su plan. Con una gracia sorprendente, un cuervo de un negro profundo se posó delicadamente sobre la mano de la marquesa. Meivia, aunque con una chispa de curiosidad en su mirada, lo saludó con una pregunta silenciosa que el enigmático familiar del duque pareció responder con un graznido, estableciendo entre ellos una conexión inusual y casi telepática. Con una sonrisa astuta, Meivia confirmó lo obvio: no se trataba de un simple monstruo, sino del mismísimo familiar del poderoso gran duque Evi Calakis, una criatura mística enviada para sellar su destino.
Este cuervo era la prueba viviente del poder y la influencia que ella buscaba, validando por completo su audaz estrategia para vincularse con el misterioso Señor del Norte. En la penumbra de la noche, una pluma del cuervo se dibujaba sobre un pergamino formal, el cual no era una humilde súplica, sino una declaración rotunda: «Me casaré». Este documento encapsulaba la voluntad inquebrantable de Meivia, su promesa de unir el destino de dos familias ancestrales. Con una orden clara y concisa, la marquesa instruyó a su nuevo aliado alado: «Cuervo, andá y descubrí qué trama Gilbert». Fiel a su nueva ama, el familiar emprendió el vuelo, dejando a Meivia en un silencio calculador, mientras cada movimiento en su complejo tablero de ajedrez se desarrollaba a la perfección. Mientras el cuervo observaba a Gilbert en su residencia, la marquesa Meivia Actin Morgana se mantuvo en calma. La información que el familiar le transmitía confirmaba sus sospechas sobre los movimientos del joven villano. Sus audaces planes avanzaban sin contratiempos. Sin embargo, Gilbert, ajeno a todo esto, también le dio una orden al cuervo, que vigilara a esa mujer refiriéndose a Meivia, en un acto de pura paranoia. La marquesa, por su parte, ajena a su obsesión, solo podía maravillarse de lo adorable que era el familiar del duque, demostrando su peculiar encanto incluso ante seres mágicos. La escena nos lleva ahora a la imponente villa del gran duque Kayakis, ubicada en la bulliciosa capital. Sus muros, testigos silenciosos, aguardaban el drama que estaba a punto de desatarse entre sus herederos y la mujer que desafiaba todas las convenciones para reescribir un destino que ya parecía sellado. En su estudio, la rabia desfiguraba el rostro de Gilbert, quien fuera de sí destruía todo a su alrededor. «Maldita sea Meivia», gritaba, consumido por la humillación de su rechazo, incapaz de aceptar que alguien lo tratara con tal desdén. Con una sonrisa maníaca y una expresión de desafío, Gilbert proclamó su inevitable ascenso. «¿No sabes quién voy a ser? Soy el hombre que se convertirá en el dueño de la familia Kayakis». Su obsesión por el poder era tan palpable como su desprecio por quienes lo desafiaban. Desde la distancia, el familiar del duque observó la escena, emitiendo un juicio frío y lapidario. Patético. Los símbolos mágicos que se formaban alrededor de una mirada penetrante, seguramente la del propio duque, confirmaban que lo presenciado era más que suficiente para tomar una decisión. Gilbert, aún envuelto en su cólera, se volvió hacia un sirviente. «Joven maestro», dijo este, «ya traje lo que ordenaste». Sin esperar, Gilbert exigió con un gesto agresivo que le entregara el objeto, su impaciencia y determinación evidentes ante la siguiente fase de su jugada. Con una mano decidida, Gilbert firmó un documento crucial. Sus ojos, ahora con un brillo rojo intenso, reflejaban una resolución inquebrantable mientras declaraba ominosamente: «Todo terminó, Meivia». El cuervo, testigo silencioso, observaba el inquietante desenlace de esta compleja trama. Gilbert, consumido por la humillación, contemplaba su reflejo en un espejo roto, el rostro desfigurado por la rabia. Una voz interna, amarga y punzante, le susurraba: «Esto se puso molesto», mientras su psique parecía resquebrajarse bajo la presión, cual vidrio que se pulveriza ante un golpe certero. Al día siguiente, bajo un cielo despejado, la astuta marquesa Meivia convocó a su enigmático familiar, el cuervo, instándolo con voz suave a despertar. El cuervo, aún atrapado en el dulce reino de Morfeo, roncaba plácidamente. Meivia, sin embargo, con una sonrisa enigmática, le susurró impaciente: «Dormilón, es hora de levantarse», todo bajo la atenta mirada de su leal doncella, Sera, con un adorable cao y los ojos brillantes. El cuervo despertó, como preguntando hacia dónde se dirigirían. Meivia, rebosante de confianza, ya estaba lista para poner en marcha sus intrincados planes. «Muy pronto», murmuró Meivia, sabiendo que algo verdaderamente interesante estaba a punto de suceder. Había dedicado incontables horas a analizar los movimientos de su oponente, preparándose meticulosamente para este momento. Sus estudios y los pergaminos dispersos por su mesa demostraban que había diseccionado cada rasgo de Gilbert, llegando a la conclusión de que lo conocía mejor que él mismo. «Solo espera, Gilbert», advirtió con una sonrisa que presagiaba su inminente jugada. Con una mirada que ardía con determinación y sus ojos tiñéndose de un rojo intenso, la marquesa Meivia, cual diosa de la guerra dispuesta a desafiar al universo, proclamó su audaz misión: «Usándote, voy a devorar el destino mismo». Visiblemente preocupada por la partida de su ama, Sera le preguntó si estaría bien al verla montar a caballo. Meivia, con su habitual aplomo, la tranquilizó: «No te preocupes, lo tengo todo absolutamente resuelto». Acarició con ternura el cuello de Alisa, su fiel yegua, asegurándole a Sera que nada malo sucedería en su viaje y que, sobre todo,
no permitiría que a su querida Alisa le pasara absolutamente nada. A pesar de la insistencia de Sera en que llevara al menos un guardia, Meivia, con la frialdad de quien posee un conocimiento superior, le respondió que ninguna persona común sería rival para quien iba a enfrentar, dejando clara la desproporción. Ya en su montura, Meivia le explicó a Sera el motivo de su viaje en solitario. Si él siente a alguien más, se esconderá. Esta era su única y decisiva chance de encarar a Gilbert y poner fin a esto de una vez por todas. El familiar del duque, el cuervo, se posó un momento sobre el caballo, emitiendo un preocupado cau. Meivia, sin embargo, lo consoló y le ordenó que se quedara, impidiéndole seguirla por razones que solo ella conocía. Sin un segundo que perder, Meivia espoleó a Alisa con determinación, gritando un decidido: «Alisa, vamos», y la yegua relinchó mientras ambas partían a toda velocidad, dejando atrás la residencia. La figura de la marquesa y su caballo se disolvieron en la distancia, bajo el cielo azul, avanzando sin pausa hacia el destino que ella misma se había propuesto reescribir. Saliendo a toda velocidad de la residencia, la marquesa Meivia espoleaba a Alisa con una determinación inquebrantable, sabiendo que el momento de la confrontación había llegado. Bajo el vasto cielo azul la escena se aceleraba. De pronto, un joven se materializó frente a ella, bloqueando el camino con la espada desenvainada y una expresión de incredulidad. Meivia, imperturbable, lo observó desde su montura y le preguntó directamente qué demonios pensaba que hacía allí. Con un tono que rozaba el sarcasmo, Gilbert inquirió si ella estaba sorprendida y aseguró que solo intentaba saludarla. Ofreció disculpas irónicas. Meivia, sin ceder, lo instó a moverse, pero él respondió con un enigmático: «Antes de eso», con una altanería calculada. Gilbert se atrevió a criticar su postura al cabalgar, como si fuese un erudito ecuestre. La marquesa, claramente exasperada, le preguntó si la había detenido solo para soltar semejantes sandeces. «Realmente sos impaciente, milady», espetó Gilbert antes de anunciar que le daría una oportunidad para aceptar su propuesta de matrimonio. Meivia, visiblemente irritada, se indignó por la descarada insolencia. La tal oportunidad, según Gilbert, era nada menos que aceptar su propuesta y asistir al baile con él. Sin embargo, Meivia, con la mirada firme y una sonrisa desafiante, le dejó en claro que su padre, el mismísimo duque, jamás permitiría tal unión, pues su destino ya estaba sellado con otra persona. Con un tono sombrío, Gilbert le explicó que, para el duque, los humanos eran meras herramientas, menos que simple ganado. Los compraba y usaba a su antojo. En ese instante, ella era para su padre una pieza completamente innecesaria. Gilbert, con un aire de fatalidad, insistió en que el duque la abandonaría a su suerte, desprotegida ante cualquier amenaza, como un conejito indefenso entre lobos. Meivia, con una calma que lo desarmó, solo respondió con un enigmático: «Es así». Ella pensó con sarcasmo que sinceramente creía que el duque era mucho más generoso. Mientras tanto, la mente de Gilbert se llenaba de amargura, atormentado por la sombra constante de su hermano menor, Rifsen. El resentimiento de Gilbert crecía sin control, tildándola de egoísta y destructora de la reputación familiar, alguien carente de encanto, como si su aura rosa fuera una especie de escudo mágico contra la mismísima gracia divina. Meivia, con una sonrisa pícara y señalándose a sí misma, proclamó: «Esta es la parte más importante». Con una mirada penetrante, Meivia le asestó el golpe final. «¿Todavía no se deshizo de vos?». Gilbert, desbordado por la humillación, apretó con furia el puño sobre la empuñadura de su espada, hirviendo en rabia. «Ya deberías haberlo entendido», le dijo Meivia con aplomo. «Así que me voy primero, joven maestro. Disfrutad del baile». Gilbert, con la mirada derrotada, solo pudo murmurar el nombre de ella: «Meivia», mientras se alejaba. Pero mientras Meivia se disolvía en la distancia, Gilbert, con una voz cargada de veneno, juró que ella había desaprovechado su última oportunidad y que la haría arrepentirse por el resto de su vida. Una oscura promesa resonaría en el futuro. «¿Cómo te atreves a faltarme el respeto?», gritó Gilbert, su cuerpo resplandeciendo en un aura roja de pura furia. Juró que la alcanzaría, que la haría rogar y que se lo haría pagar todo en el mismísimo baile, desatando su ira sin contención. Mientras Meivia se alejaba a toda velocidad, un furioso Gilbert, envuelto en un aura carmesí, lanzó un ataque desesperado con su espada, intentando detener el avance de la marquesa y su yegua Alisa. La rabia lo consumía por completo, sus ojos brillaban con un rojo infernal y su espada, teñida de esa misma furia, vibraba con una energía letal, mientras el joven se preguntaba aturdido cómo ella se atrevía a semejante desaire. Pero la marquesa Meivia no era de las que retrocedían.
Con un movimiento audaz y una ráfaga de energía luminosa que la rodeaba, contraatacó con una patada poderosa, repeliendo a Gilbert y su espada con una fuerza inesperada. Elevándose triunfalmente en su montura, Maevia irradiaba un aura dorada que cegaba, desafiando a Gilbert con una sonrisa que destilaba superioridad y desprecio. ¿Solo porque te hablaba con suma cortesía, acaso creíste que era un florero decorativo? ¿Solo bueno para aguantar flores secas en un rincón de tu imaginación?, inquirió. Manteniendo su mirada fija en él, cada palabra resonaba con un poder innegable. ¿Creías que soy fácil de manipular solo porque te hablé de forma tan formal?, sentenció con absoluta certeza. Gilbert, con los ojos desorbitados por la incredulidad, apenas pudo murmurar un «¿cómo?» ante la manifestación del poder de Maevia. Un brillo en los ojos de ella presagiaba la revelación de un secreto mucho más profundo, y la escena de repente retrocedió 11 años, transportándonos a un sombrío pasado. Una joven Maevia, de apenas unos años, se encontraba sola en las desoladas calles de la capital, mientras una voz ominosa le sentenciaba: «Vas a morir, pequeña niña». Fue entonces cuando un demonio, oculto bajo la apariencia de un anciano, se materializó ante ella, ofreciéndole un pacto inquietante. Si ella preparaba su tumba, él le otorgaría una fuerza incomparable, capaz de derrotar a cualquiera que se le opusiera. Aquella magia, nunca antes vista ni mencionada en ningún grimorio o leyenda, la aterrorizó hasta paralizarla por completo. Sin embargo, en medio del pánico, la joven Maevia comprendió instintivamente que su vida pendía de un hilo. Sabiendo que moriría si no aceptaba, la pequeña Maevia, con una valentía nacida de la desesperación, prometió al demonio que prepararía cualquier tumba que le pidiera, sellando su destino en un antiguo libro. El demonio le mostró una caja de oro llena de viales con su sangre, explicándole que podría beberla para obtener fuerza temporal cuando se sintiera débil, aunque advirtiéndole sobre los posibles efectos secundarios. Al ver la sangre, la pequeña Maevia exclamó con asco: «¡Qué asco! ¡Es sangre! ¡No debe estar rica!». El demonio sorprendentemente le ofreció transformarla en sabor a fresa, un gesto que ella, con el tiempo, recordaría como extrañamente dulce. De vuelta en el presente, con una sonrisa de absoluta confianza, la marquesa Maevia observaba el rostro de Gilbert, quien, superado por el shock y la furia, exclamaba: «¡Vos, bruja! ¿Cómo pudiste hacer un contrato con un demonio?». Maevia, sentada con calma sobre Alisa, respondió que era similar a un contrato. Gilbert, gritando, amenazó con reportarla a las autoridades, a lo que ella pensó con ironía. ¿Reportar? ¿Si él fue quien me atacó primero? Con una sonrisa de absoluta confianza, la marquesa Maevia observaba a Gilbert, quien, superado por el shock y la furia, había exclamado su acusación. Ella, inmutable, lo desarmó con una pregunta incisiva: ¿quién te creería, a vos, el príncipe heredero, o a mí, en esta situación tan extraña? Gilbert, atónito, apenas pudo emitir un sonido. Su mente, aún procesando el ataque, se preguntaba con incredulidad de dónde había surgido esa fuerza avasalladora, similar a la de su padre, pero aún más intensa, que lo descolocaba por completo. Con la cabeza aún dándole vueltas, el joven príncipe se cuestionaba si todo había sido una trampa diseñada por Maevia, mientras la veía alejarse con esa misma expresión relajada y serena que lo había humillado. Un cuervo místico cruzó el cielo, indiferente al drama. La proyección mágica de Maevia se disolvió ante los ojos de Gilbert, que seguía procesando lo ocurrido. Su mente se debatía: ¿fue una simple treta o la marquesa ya había descubierto algo mucho más profundo, algo que él aún no lograba comprender? Mientras tanto, el rítmico repiqueteo de los cascos de Alisa, el fiel corcel de Maevia, se desvanecía. De repente, una voz masculina, al ver a Gilbert en el suelo, rompió el silencio con asombro. «Gilbert, ¿qué estás haciendo?», revelando la inesperada llegada de Kallen Turner. Kallen, amigo de Gilbert, se acercó a la marquesa Maevia, intentando saludarla con cierto nerviosismo, mientras él ayudaba a su amigo a levantarse. Sorprendido por el tenso ambiente, Kallen le preguntó qué había hecho, recordándole que su oponente era nada menos que Lady Maevia. Sin perder un segundo, Kallen se apresuró a pedirle disculpas a Maevia por el comportamiento impulsivo de su amigo, elogiando su elegante postura sobre el caballo. Gilbert, hirviendo de furia, permanecía inmóvil. Maevia, impasible, se preparó para continuar su camino, dejando atrás el altercado. Con el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Maevia le habló a su fiel yegua. «Alisa, deberíamos irnos». Juntas, la marquesa y su montura galoparon con una elegancia inconfundible, abandonando la escena y dirigiéndose hacia un nuevo horizonte. De vuelta en la comodidad de su hogar, sentada en un lujoso sofá, Maevia fue recibida por Sera, su leal doncella.
Preocupada, Sera le preguntó a su señora cómo se había lastimado, mientras la marquesa guardaba silencio, con la mirada perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Meivia le reveló que la sangre del demonio la ayudaba con su durabilidad, a lo que Sera, con un visible reproche, le advirtió sobre su imprudencia. Sin embargo, la doncella añadió algo inesperado. Sabía que usted esperaba que la atacaran. Ante tal afirmación, la marquesa quedó completamente perpleja. Indignada, Sera le recordó a Meivia todos los suntuosos vestidos que había encargado para el inminente baile imperial, molesta de que ahora, por culpa del tal Gilbert, quizás no pudiera asistir. Meivia, visiblemente pensativa, sentía que era una injusticia quedarse fuera de un evento tan esperado. Mientras tanto, Meivia se dirigió al peculiar familiar del duque, el Cuervo, preguntándole con ternura si había estado bien y recordándole lo genial que se había visto en la confrontación. El Cuervo, contento con el halago, le dio la razón con un alegre graznido. ¿Tenía hambre? Justo en ese momento, Sera llegó con una invitación del mismísimo emperador. La doncella, con una sonrisa, interpretó un graznido del Cuervo como un claro deseo de que la marquesa asistiera al baile. El Cuervo, demostrando su inteligencia, lo confirmó con otro graznido, dejando claro que ambos querían ver a Meivia en el gran evento. Meivia sentía un profundo fastidio ante el baile imperial. Su leal doncella Sera, interpretando el graznido del Cuervo, la urgió. Gilbert se esmeró en tu atuendo, tenés que ir a verlo. Pero para la marquesa, ese era precisamente el problema. La verdad, la raíz de su desgano era mucho más amarga. La persona que realmente le importaba, el gran duque di Kalakis, no estaría allí. Él apenas había visitado la capital una vez, y ni siquiera fue por Risen. Meivia, en su fuero interno, sentía el peso de una dura y frustrante realidad. Le costaba un horror captar la atención de ese enigmático duque. La marquesa, con una oscura determinación, llegó a plantearse si no sería mejor herir a Lord Gilbert. Así forzaría la aparición del duque. La idea era tan retorcida como la lealtad de Sera, quien, al ver la daga de Gilbert, preguntó con toda naturalidad si debía arrojar esa cosa sucia al cubo de basura más caro de la casa. Al día siguiente, la majestuosa puerta dorada de la mansión de la marquesa se abrió con un suave crujido, dejando que la luz del sol inundara el interior, anunciando un nuevo amanecer y, con él, nuevas interacciones. Meivia se dirigió al comedor, donde ya la esperaban sus padres, el marqués y la marquesa Morgana. Al llegar, se disculpó por su tardanza al desayuno, una escena que parecía reflejar la normalidad cotidiana de su hogar. La formalidad se mantenía. Sus padres, con un gesto, le indicaron que tomara asiento para la comida. La mesa, opulenta y servida con una variedad de platos, esperaba el inicio del desayuno en familia. Su madre, con un tono de preocupación inusual, le preguntó si todo andaba bien, a lo que Meivia respondió afirmativamente. Insistió en que no sufriera sola, que confiara en ellos. Meivia se preguntó si ya sabían del altercado con Gilbert. Aunque ellos le aseguraron que no debía preocuparse, la mente de Meivia, conocedora de la trama original, le recordaba una verdad incuestionable. En esa historia, sus padres siempre habían sido indiferentes a Mavia, su versión anterior, dejándola a su suerte y sin el menor respaldo. La narrativa se sumergía en los oscuros recuerdos de la infancia de Mavia. Sus padres, absortos en negocios, la habían ignorado por completo, incluso en momentos importantes como su 6º cumpleaños y la Navidad siguiente. De vuelta al presente, la repentina preocupación de sus padres seguía extrañando a Meivia. Entre risas, le quitaron importancia a sus líos, asegurando que no eran una familia incapaz de manejar el pequeño percance de una hija. Todo, dijeron, había pasado sin necesidad de contratar a un asesino. Para ilustrar su punto, su madre le recordó un incidente de cuando tenía 7 años. ¿No te tiraste al suelo para evitar que saliéramos? Meivia, ruborizándose, admitió que, por mucho que quisiera, no podía evitar recordar aquel vergonzoso momento. Aquella vez, la familia había invertido la mitad de su fortuna en un desastroso negocio naviero, desoyendo las súplicas de la pequeña Mavia que, al no poder razonar con ellos, se tiró al suelo en un ataque de rabia que hoy le resultaba increíblemente bochornoso. Sus padres, mirándola con cariño, le aseguraron que para ellos seguía siendo una niña. Admitieron que hubo un tiempo en que, por su precocidad, pensaron que no necesitaba adultos, una percepción errónea que la dejó sola y vulnerable. Esa percepción no era cierta. La cruda realidad de su abandono se hacía visible en una pequeña Mavia llorando desconsoladamente, implorando a sus padres que se quedaran, una súplica que resonaba con el dolor de un pasado que aún dolía. Meivia sentía un nudo en la garganta al escuchar a sus padres. Le aseguraron que para ellos seguía siendo una niña,
y que su percepción anterior de precocidad había sido un error. Se dio cuenta de que incluso ahora se retorcía como chiquilla, comprendiendo que la dinámica familiar sí podía cambiar. Mientras desayunaban, sus padres, con picardía, la descolocaron. «¿Escuché que no encontraste pareja para el baile?» A la marquesa le costó disimular su sorpresa. «No, no, no. Ni siquiera pensaba ir», exclamó Meivia, gesticulando. Justo entonces, un graznido resonó y el familiar cuervo del duque apareció de la nada, sorprendiendo a todos. Su padre, con ceja levantada, le preguntó si conocía al pájaro. Meivia respondió nerviosa que lo criaba, pero sus padres se miraron preocupados, notando los ojos afilados del cuervo. «¿Y si descubren que es una bestia demoníaca?», susurraron. Su madre bromeó sobre su gusto tan cambiado. Meivia rió nerviosamente, inventando que el cuervo tenía hambre. Se excusó para alimentarlo, pero apenas lejos de la mesa, su tono cambió. «¿Por qué hiciste eso? ¿Tenés algo urgente que decirme?». El cuervo, sin decir una palabra, dejó caer un objeto brillante, el mismísimo sello imperial que adornaba la invitación al baile. Meivia lo reconoció al instante. Una imagen vívida de su infancia apareció. La pequeña Meivia, frustrada por no tener pareja, le preguntaba al cuervo: «¿Serías mi pareja?». En el presente, probándose un vestido elegante, la marquesa suspiró. «Desgraciadamente, no podés ser mi pareja si no tengo un acompañante humano que me haga de taparrabos para ir contigo. Cosa que suena a que inventaron las reglas para dejarte afuera». El cuervo graznó con fuerza, agitando sus alas, como si quisiera transmitir un mensaje crucial. De repente, una chispa de comprensión iluminó el rostro de Meivia, sus ojos se abrieron con asombro y una esperanza inesperada. «¿O no me digas, él realmente viene?». Mientras tanto, en las gélidas tierras del norte, la nieve caía incesantemente. Dentro de una imponente fortaleza, un sirviente se dirigía a una figura. «Su gracia, los preparativos para la procesión a la capital están completos». La figura, el gran duque, fue interpelada. ¿Cómo le gustaría partir? Con decisión, el duque respondió que él partiría primero, y su séquito le seguiría inmediatamente. En los muros del ancestral castillo, símbolos arcanos comenzaron a brillar con una luz etérea, anunciando la partida. El aire se cargaba de magia, presagiando el inmenso poder que se desataría para su viaje. La energía mística lo envolvía por completo. Sus ojos profundos resplandecían con un brillo azulado, mientras los antiguos glifos giraban a su alrededor como un sistema solar en miniatura. El gran duque se preparaba para movilizarse, su figura emanando una autoridad innegable que prometía cambios. De vuelta en la soleada mansión de la marquesa, la puerta principal se abrió para un nuevo visitante. Un sirviente le ofreció té, pero Callen Turner, recién llegado, declinó. «No, gracias», dijo. «Vine porque tengo algo breve que decirte». «Gracias por invitarme a ir al baile juntos», se escuchó la voz de Callen. Los padres de Meivia, con una sonrisa de alivio, respondieron. «No lo menciones, hija». Meivia, con un suspiro profundo, preguntó si podía comportarse como una niña una vez más. Sus padres, con ternura, le aseguraron que ellos se encargarían del ancestral contrato que la había atado. Meivia, con una determinación inquebrantable, les dejó en claro a sus padres que no se casaría con Gilbert. Para su asombro, les reveló que su verdadero deseo era cumplir el contrato ancestral casándose con el gran duque. Atónitos, sus padres la escucharon afirmar que, aparte del joven Gilbert, solo había niños en la familia ducal, lo que los llevó a cuestionarse si comprendía la gravedad de sus palabras. Pero con un brillo en sus ojos que desarmaría a cualquiera, Meivia aclaró. «¿Hay un hombre soltero más, no? Me refiero al mismísimo Gran Duque Kalakis». Esta impactante revelación los dejó boquiabiertos, ya que el Gran Duque era conocido en todo el imperio por ser un venerable anciano de cabellos blancos. Aún así, la madre de Meivia, visiblemente conmovida por la declaración de su hija, le aseguró que ahora entendía sus sentimientos. La distancia que las había separado se disolvió al descubrir a quién realmente tenía en su corazón. Emocionada, Meivia solo pudo exclamar: «Madre». Mientras tanto, en los pasillos, dos doncellas se susurraban sorprendidas sobre los audaces planes de Meivia para el baile imperial. Sus padres decidieron proponer un viaje familiar y le preguntaron si ya había arreglado algo con el gran duque. Meivia, tomada por sorpresa, negó tener planes concretos, aunque afirmó que hablaría con el duque directamente en el baile. Cuando sus padres sugirieron un viaje a Elesia, en el continente vecino, ella se asombró, preguntándose por qué tan lejos. Intentó corregir a su madre, asegurándole que el gran duque era mucho más joven de lo que aparentaba, pero su madre, con una sonrisa pícara,
solo pensaba en su adorada bebé, animándola a empacar de inmediato para el viaje. Con el baile a la vuelta de la esquina, Maevia se sumergió en los preparativos, eligiendo meticulosamente el vestido más exquisito y los zapatos perfectos. Su entusiasmo era palpable, cada detalle la acercaba a lo que sería su gran noche. Mientras se probaba accesorios, le preguntó a Sera qué tipo de objeto debía llevar. Su doncella, asombrada por tanta alegría, le recordó que para alguien que decía no querer ir al baile, estaba inusualmente entusiasmada. Maevia le pidió a Sera que no hablara de la edad del gran duque, pero Sera le informó que el rumor de que el duque no era un anciano ya se había extendido por toda la mansión, desatando una curiosidad generalizada. La marquesa se puso visiblemente nerviosa ante la idea de que el duque no asistiera, o peor aún, que resultara ser un anciano, lo que la llevaría a huir a otro continente para recuperarse de la vergüenza. Necesitaba confirmar si él realmente vendría. ¿Y el cuervo? Bajo una lluvia torrencial, la imponente arquitectura del salón de baile imperial se alzaba majestuosa, preparada para recibir a la élite de la sociedad en el evento más esperado de la temporada. La noche prometía ser inolvidable. Entre los asistentes, los susurros sobre el gran duque Edikalakis y su hijo adoptivo, Gilbert, llenaban el aire. Se decía que Gilbert era increíblemente apuesto y que Lady Maevia, la siempre orgullosa, había caído rendida ante sus encantos. La conversación derivó hacia los supuestos talentos de Maevia para los negocios. Algunos comentaban con burla sobre su estrepitoso fracaso en la explotación de una cantera invadida por monstruos, lo que la forzó a cerrarla. En el fastuoso baile imperial, los susurros se propagaban como un vendaval de chismes, confirmando lo que ya era un secreto a voces. La marquesa Maevia, con su deslumbrante belleza y un aura que parecía proyectar luz propia, se erigía en el epicentro de todas las miradas, mientras saboreaba una exquisita copa de vino y se dejaba llevar por la música clásica que inundaba el salón. Maevia parecía disfrutar de una noche perfecta. Sin embargo, bajo esa fachada de deleite, una única pregunta perforaba su mente con insistencia: ¿por qué el gran duque no llega? La visión del cuervo, el familiar de Edikalakis, trazando su destino en un pergamino, había sido tan nítida. ¿Acaso todo había sido solo su imaginación? Justo cuando la ansiedad comenzaba a estrangularla, una voz familiar la arrancó de sus pensamientos. «¡Qué gusto verte, Maevia!», exclamó Mónica, una antigua conocida que apareció de la nada, con una sonrisa que escondía sus verdaderas intenciones. Maevia, devolviendo una sonrisa forzada, pensó que Mónica era, como siempre, un pequeño fastidio. La conversación no tardó en girar hacia los gustos de Maevia, y Mónica, con cierto tono mordaz, deslizó que los monstruos parecían ser de su tipo. Pero Mónica no había venido a hablar de preferencias estéticas. Con un tono que no admitía réplicas, le exigió a Maevia: «La respuesta, ¿por qué no respondiste la carta que te envié?». El ambiente, hasta entonces ligero, se tensó de golpe. Desconcertada, Maevia no recordaba ninguna carta. Sin embargo, al instante un recuerdo fugaz de un día en la tienda de vestidos la golpeó. Una carta pidiendo su ayuda para elegir un atuendo para el baile. «He esperado todos los días por tu respuesta», clamó Mónica, su voz cargada de furia. Maevia, con una sinceridad tan sutil como un meteorito aterrizando en una pileta, soltó: «No pensé que valía la pena responder». Al ver la expresión de incredulidad y furia en el rostro de Mónica, Maevia rectificó de inmediato con una rapidez pasmosa: «Lo siento, Mónica, he tenido muchas cosas en la cabeza últimamente y lo pagué contigo». Con un abrazo y una disculpa sincera, Maevia intentó suavizar el ambiente. «¿Podrías perdonarme?», le preguntó, mientras Mónica, visiblemente conmovida, balbuceaba su propia disculpa. Mónica, siempre práctica, le espetó que no hiciera cosas de las que tuviera que disculparse después. Maevia soltó una risa, diciendo que le encantaba su coherencia, mientras Mónica, sonrojada, la acusaba de halagarla. «No estoy aquí para hablar de tonterías como esas», exclamó Mónica, su voz cambiando drásticamente. «Estoy aquí para hablar de negocios». Maevia le sugirió que hablara con sus padres, pero Mónica insistió en que era sobre las tierras de Maevia. Se refería a la cantera que Maevia había comprado hacía 10 años, ahora completamente invadida por monstruos. Mónica, con una propuesta en mente, preguntó si Maevia estaría dispuesta a venderle esa tierra inútil. Mónica alegó que intentaba salvar su honor, pero Maevia se negó rotundamente a vender. En ese preciso instante un resplandor de luz inundó el salón mientras la voz de un heraldo, con imponente solemnidad, anunciaba la entrada del joven Lord Gilbert Kalakis. Mientras la marquesa se sumergía en sus pensamientos, una exclamación resonó en el salón, anunciando la entrada del joven Lord Gilbert Kalakis, quien hacía su aparición
con una sonrisa que cautivaba a todos los presentes. Maevia lo observó, su rostro inmutable a su belleza, mientras Mónica a su lado se mostraba visiblemente impresionada por su presencia. De repente, con los ojos fijos en el recién llegado, Mónica le dijo a Maevia que ya regresaba y se alejó. La sorpresa de Maevia fue palpable al ver a Mónica acercarse a Gilbert, quienes se saludaron con una familiaridad que la dejó pasmada. El corazón de Maevia se aceleró, sintiendo que la trama original se desmoronaba ante sus ojos. ¿Acaso se conocían?, se preguntó, invadida por la confusión. Sin perder un segundo, la marquesa se apresuró hacia Mónica, llamándola con urgencia, justo cuando Gilbert, con una serenidad inquietante, le preguntó si estaban dispuestas a retomar su conversación de negocios. Gilbert le dio la bienvenida a Maevia, quien, con una sonrisa forzada, afirmó que tenían asuntos pendientes. Mónica, de forma mordaz, comentó que le alegraba que el tobillo de Maevia siguiera firmemente pegado, insinuando una burla sutil. Gilbert, sonriendo, elogió la agudeza de Mónica. Sin embargo, Maevia, rompiendo abruptamente la conversación, le ordenó a Mónica que la acompañara, ignorando su sorpresa y el tono de Gilbert al despedirse. Cuando Gilbert le cuestionó si era apropiado discutir asuntos tan importantes frente a todos, Maevia, con calma, le aseguró que nadie era digno de confianza en ese lugar, así que podía hablar de su poder cuanto quisiera. Con un movimiento decidido, Gilbert se arrodilló, causando un murmullo de asombro entre los presentes. Declaró que nunca mancharía el honor de una dama y se preparó para un inusual y público pedido. En un gesto audaz que desafiaba toda convención social, Gilbert la miró fijamente y, con una voz clara que resonó en el salón como un balde de agua fría cayendo sobre los invitados, le hizo la inesperada y directa petición: «Por favor, cásate conmigo», desatando la sorpresa general. Gilbert, mientras abría una elegante caja de terciopelo que revelaba un anillo brillante, confiaba en su estrategia. Una propuesta pública sería imposible de rechazar, y así Maevia no podría casarse con su padre. No había escapatoria para ella. Con una sonrisa segura, Gilbert repitió: «Maevia, conviértete en mi esposa». Justo cuando un chorro de un líquido oscuro, mezclado con sangre, golpeó su rostro con una fuerza brutal, cubriéndolo al instante. Un grito desgarrador escapó de los labios de Gilbert mientras se cubría el rostro, ahora empapado en sangre. Maevia, con una sonrisa gélida y un fragmento de botella de vino en la mano, había sido la autora de aquel ataque inesperado. El caos se apoderó del gran salón. Entre el pánico, la gente se preguntaba qué había provocado semejante altercado. «¿Por qué viniste hasta aquí?», se oía. «¿Y hice algo mal?», mientras todos se preparaban para lo inevitable. Finalmente, la imponente figura del gran duque de Calakis se manifestó en la entrada, su presencia llenando el ambiente de una mística autoridad. Declaró que solo había aceptado la invitación y que su curiosidad por el actual rey lo había traído hasta allí. De caos en el salón de baile se disipa y la escena se congela para transportarte 15 años al pasado. Allí, un joven príncipe le suplica a su padre, el rey, que emita una orden crucial. Reconoce que el norte, con su misterioso señor, finalmente ha acatado el decreto imperial tras años de tenaz resistencia, y la tensión llenaba el ambiente real. El príncipe, con una seriedad impropia de su edad, advierte a su padre que es vital no inmiscuirse en los asuntos del norte, pues solo su líder posee el poder para controlar las monstruosidades que acechan. A pesar de la insistencia del monarca, el rey le dice: «Hijo mío, escucha con atención», mientras una imponente llave dorada, símbolo de autoridad mística, brilla con una luz sobrenatural en el salón. El rey, con una expresión de profunda preocupación, pondera las palabras de su hijo, comprendiendo el inmenso poder del que hablaban, y es aquí donde se revela la verdadera identidad del enigmático duque del norte, Edi Calakis. No el anciano que todos creían, sino un ser de una belleza etérea, envuelto en un aura púrpura que susurra poder arcano, una revelación impactante que se confirma. Él no es un humano como nosotros, dejando claro su origen extraordinario. De vuelta en el presente, la opulencia del baile se había transformado en un desastre caótico. Los sirvientes, con el pánico clavado en los tuétanos, corrían de un lado a otro al ver el costoso vino derramado. Uno de ellos exclamó: «Ese vino es más caro que mi salario anual», reflejando la magnitud del desastre. En el centro de todo, Gilbert yacía en el suelo, su rostro cubierto de sangre y vino, y el anillo de compromiso abandonado a su lado. La incredulidad se apoderaba de él mientras las voces de la multitud resonaban con consternación. «¿Qué demonios estás haciendo?», se preguntaban sin poder creer.
Meivia, con una sonrisa gélida y un trozo de botella en la mano, se disculpó con una sorna que haría que hasta un demonio se sonroje de vergüenza, afirmando haber soñado y equivocado en su acción. Gilbert, indignado, le gritó: «¿Así es como se comporta una dama?», elevando la tensión ya palpable en el salón. Entre los asistentes, los murmullos crecían, confirmando la victoria unilateral de Meivia. «Parece que fue un completo paseo, ¿no es así?». Algunos señalaban que Gilbert solo tenía ojos para Meivia, la única que le gustaba, mientras otros se preguntaban cuánto la había lastimado. Pero Gilbert, ahora de pie, estalló en una risa desquiciada, su rostro aún manchado de sangre, mientras le espetaba a Meivia, que debió haber evaluado mejor a su oponente. Su rabia contenida se desbordaba en una exhibición realmente alarmante. Mientras Meivia observaba la escena con una calma sorprendente, la historia nos transporta a una parte fundamental del Imperio Ravenna. Aunque era un vasto dominio, su autoridad real había comenzado a decaer debido a la ineficacia de su negocio naval, un pilar fundamental de su poder. Tras este declive, 3 familias adineradas lograron hacerse con el control, acumulando inmensas riquezas que simbolizaban su creciente influencia y el inicio de una nueva era de dominio, con cofres rebosantes de oro y joyas. Entre estas, las casas ducales de Elaine y Morgoth, cada una con su propio emblema y una formidable fuerza militar, se erigían como pilares de este nuevo orden, demostrando el alcance de su poder y la división del imperio bajo su influencia. Y por supuesto, destacaba el ducado de Morgana, la familia de Meivia, reconocida por su honorable garantía y su impecable reputación. Sin embargo, su posición también auguraba conflictos, pues era muy probable que el ducado de Morgana fuera el principal motor de futuras disputas por el poder. Después de la tensión en el baile y la revelación histórica sobre el imperio, la marquesa se encontró en un momento de relativa calma. Su madre, con una voz suave, la llamó Meivia y le ofreció apoyo incondicional. «Llámame si necesitas algo». Meivia, con gratitud sincera, le agradeció su preocupación. Después de la tensión vivida en el salón, Calen, el acompañante de Meivia, se acerca a ella, buscando mediar. Le pide que considere la reputación de Gilbert, quien sigue en el suelo humillado, como un monumento a la debacle. Pero la marquesa, impasible, solo lo mira fijamente, dejando más que claro quién controla la situación. Con un dedo acusador, Meivia le advierte a Calen que la cuerda a la que se aferra, por más fuerte que crea que es, no lo va a salvar. En lugar de eso, le aconseja actuar con sabiduría. Calen solo puede balbucear un tembloroso sí completamente desbordado por la autoridad de la marquesa. Mientras Meivia observa a los demás invitados a través de una ventana, el humillado Gilbert, aún perturbado, intenta recuperarse. Con una frialdad que podría congelar el mismísimo Tártaro, Meivia reflexiona que en ese lugar no hay nadie cuerdo, ni en el norte ni allí en la capital. Justo en ese momento, Mónica, una antigua conocida, se aproxima a Meivia. La marquesa la recibe con una sonrisa tan forzada que podría haber helado el infierno. Antes de que el encuentro escale a algo peor, un asistente interrumpe la escena, disculpándose con una profunda reverencia ante la marquesa. Con voz grave, el asistente le anuncia una solicitud inesperada. Su Majestad, el Rey, ha requerido una audiencia privada con ella. La marquesa, aunque visiblemente sorprendida, mantiene una compostura admirable y atenta, preparándose para lo que sea que el monarca necesite de ella. El asistente confirma la urgencia de la petición real, añadiendo que el monarca ha estado esperando todo este tiempo, lo que deja a Meivia con una mezcla de intriga y cautela ante lo que podría significar semejante convocatoria. Mientras Meivia y el asistente avanzan por un pasillo gótico, la noche cae y la lluvia arrecia con una fuerza inusual, incluso para la estación monzónica. Meivia se queja del frío, sintiendo la atmósfera volverse densa, casi palpable. La marquesa le pregunta al asistente si la situación es realmente seria, notando la pesadez del ambiente. Él le revela que incluso las personas más cercanas al rey, incluyendo a un ayudante llamado Dale, fueron despedidas, aumentando la sensación de que algo grave está ocurriendo. Con el rostro aún inexpresivo, Meivia insiste y le pregunta al asistente la razón exacta por la que su majestad la ha convocado. El hombre visiblemente nervioso evade la respuesta directa, manteniendo el misterio. Finalmente el asistente se atreve a responder, revelando con una mezcla de resignación y reproche: «Solo hay una cosa que puedo decirte, señorita, todo esto es obra tuya». Meivia, atónita, procesa la inesperada acusación que se cierne sobre ella. De repente, una voz inconfundible resuena en la distancia, llamando su nombre. «¿Meivia es?».
La marquesa la reconoce al instante, sus ojos se abren de par en par. Sin dudarlo, se excusa y sale corriendo desesperadamente, dejando al asistente completamente desconcertado. Maevia corre a toda velocidad por el pasillo, con el asistente siguiéndola a duras penas, mientras una explosión de energía arcana y relámpagos ilumina el lugar con una luz blanquecina. En ese instante, ella piensa para sí misma: «Estoy muerta». Entonces, una mano, envuelta en un aura mística, se extiende y toca la de Maevia. La voz, ahora clara y serena, pregunta con una calidez inesperada: «¿Debes haber estado muy molesta?». El gran duque, Edikalakis, había llegado justo a tiempo. Edikalakis continúa con una expresión protectora, explicando con una sonrisa socarrona: «Maevia siempre ha sido así, se golpeó la cabeza de joven, por eso dice muchas cosas raras». Mientras él habla, Mónica, en otro lugar, se pregunta con resentimiento y furia: «¿Por qué llegas tan lejos por mí?». La lluvia golpea incansable mientras Gilbert se confiesa a Mónica, asegurándole que la entiende y que, para ser sincero, Maevia tampoco le cae bien. Una compleja red de resentimiento mutuo se va tejiendo entre ellos. En lo más profundo de su ser, Mónica confiesa un deseo oscuro. Anhela que Maevia sea menos exitosa que ella, que la infelicidad la encuentre. Se debate internamente preguntándose si debe ignorar estos sentimientos, pues sabe que si se rinde, su relación inapropiada con Gilbert podría llegar a su fin. Por un instante, Mónica se permite fantasear. Se ve a sí misma y a Gilbert viviendo un idilio feliz, como pajaritos enamorados. Pero la fantasía se rompe con un pero sombrío, una punzada que le recuerda que el destino guarda sorpresas. De pronto, una voz gélida corta sus pensamientos con un tajante: «Ya es suficiente». Mónica se sobresalta al ver a Maevia, quien la mira fijamente antes de soltar una pregunta que le revuelve el estómago. «¿Cuánto tiempo llevas ahí, Maevia?». Con una frialdad que podría congelar el mismísimo Tártaro, Maevia le confirma a Mónica que lo escuchó todo. Una risa seca se le escapa a Mónica, nerviosa ante la confrontación. Maevia la mira fijamente y pronuncia: «Mónica Elaine». Maevia, con una mirada implacable y sin titubear, le da a Mónica una última y tajante advertencia: debe mantenerse bien alejada de Gilbert. Le asegura que sería mucho mejor si sus caminos nunca más se cruzan, estableciendo así un límite inquebrantable. Gilbert murmura el nombre de Maevia, mientras ella, envuelta en un aura de pura determinación, le advierte con firmeza: «No deberías haber venido aquí». La tensión estalla en el aire, prometiendo un giro inesperado. Un grito de terror escapa de Mónica, mientras Maevia, con los ojos abiertos de par en par, también se muestra visiblemente consternada. El pánico comienza a apoderarse de la escena, anticipando una crisis inminente y brutal. Con una expresión de resignación, Maevia se reprocha: «Ah, bajé la guardia, no debí ser tan entrometida». Reflexiona que, quizás, todo esto era un destino predeterminado, cerrando los ojos en una triste aceptación. Un impacto resonante sacude el ambiente. Maevia, ahora en el suelo, mira hacia arriba mientras una figura majestuosa se cierne sobre ella, declarando con una autoridad innegable: «Debes haber conocido tus límites». Edikalakis ha llegado, justo a tiempo. Gilbert forcejea bajo el agarre firme de Edikalakis, quien, con una voz cargada de innegable autoridad, le ordena: «Es hora de ir a casa, prima Preya». Luego, refiriéndose a Gilbert como «hijo mío», se lo lleva del lugar. Las descripciones del gran duque en la novela siempre resultaron extrañas. Aunque poderoso, rara vez salía de su habitación, convirtiéndose en un verdadero misterio para la mayoría. Pocas personas lo habían visto en persona. Aún así, su poder era tal que podía someter sin esfuerzo a las más feroces bestias mágicas. Aquellos que lo habían visto, ni siquiera una vez, no podían hablar de ello. Exudaba una atmósfera decadente, envuelto en un uniforme negro como la noche. Su sonrisa diabólica y sus ojos alargados eran tan extraordinarios que la simple descripción del Duque del Norte en la novela resultaba insuficiente, inadecuada para la imponente y cautivadora presencia de Edikalakis. Bajo la lluvia incesante, Gilbert forcejeaba desesperado, atrapado en el férreo agarre del gran duque Edikalakis. Su mente, un torbellino de confusión, no lograba procesar lo que sucedía, clamando si era un malentendido o si la culpa recaía en Maevia, quien yacía indefensa. Sin inmutarse, el gran duque ordenó que se llevaran a Gilbert, quien con la voz quebrada seguía gritando: «Padre», incrédulo ante la gélida indiferencia de su progenitor.
Poco a poco, Silberg fue arrastrado del lugar, dejando a Meivia como única testigo. Mientras la figura de Silberg se desvanecía, el rey se acercó a Meivia, pronunciando su nombre con una urgencia palpable. Con una expresión de profundo pesar, el monarca le confesó su aversión a pedir favores, anticipando la solicitud que estaba a punto de hacerle. Poco después, un ayudante del rey informó a Meivia que el gran duque había organizado la reunión y de inmediato se retiró. Con un destello de perspicacia, Meivia comprendió la verdadera jugada. El mismísimo duque usó al emperador para convocarla. Con una mueca de hastío, Eddie Kalaki se permitió un pensamiento silencioso sobre alguien que esperaba que le sirvieran todo en bandeja de plata y había desarrollado pésimos hábitos. Meivia lo observaba, con perplejidad y curiosidad en su rostro. Con una mirada gélida y un tono inquebrantable, Eddie anunció su partida. Mónica, con el corazón destrozado y el rostro bañado en lágrimas, lo vio alejarse, consciente de que su elaborado plan se había desmoronado por completo. Mientras Mónica era escoltada, Meivia dirigió su mirada a la imponente mansión. La lluvia seguía cayendo sin cesar sobre los tejados, y el reflejo de las luces danzaba en los charcos, creando un ambiente de quietud efímera. Aunque Eddie a primera vista parecía un villano de los de manual, de esos que te hacen considerar seriamente cambiar de código postal, Meivia se preguntó si era tan aterrador como para salir huyendo. Su mente racional evaluaba su imponente apariencia, negándose a ceder al miedo irracional. A pesar de su naturaleza estratégica y pragmática, Meivia admitió para sí misma que Eddie era innegablemente apuesto. De pronto, el gran duque rompió el silencio con una pregunta directa. ¿Por qué rechazaste la propuesta de Gilbert? Con una sonrisa enigmática, Meivia explicó que, superficialmente, Gilbert parecía una opción de matrimonio aceptable. La mirada penetrante de Eddie buscó respuestas mientras su voz resonaba. ¿Por qué querrías casarte con alguien como yo? El gran duque insistió con determinación, dejando claro que necesitaba conocer la verdadera razón. Meivia, con una expresión seria que denotaba la gravedad de sus palabras, se preparó para revelar los secretos que solo ella, como reencarnada, conocía. Reveló que su elección fue impulsada por el conocimiento del futuro, un destino oscuro donde ella no lo elegía a él. En esa línea temporal, Gilbert la encerraba en el norte justo después de la boda, sin piedad ni remordimientos, dejándola aislada y a su merced. 6 meses después, en esa misma versión de la historia, Gilbert la llamaba de vuelta a la capital, con intenciones tan puras como un vaso de agua de alcantarilla. La Meivia ingenua de entonces vivía feliz, ajena por completo a las atrocidades y el sufrimiento que la aguardaban. Con una calma sorprendente y una autoridad innegable, Eddie Kalakis le aseguró que no tenía por qué ir con ese tipo y que, si lo deseaba, podía quedarse allí, en la seguridad de su presencia. El gran duque Eddie Kalakis le había advertido, sin embargo, en esa línea temporal, Meivia se llenó de un miedo tan profundo que su presencia la abrumó, empujándola a tomar decisiones drásticamente distintas. En su desesperación, intentó huir de su destino, pero su escape fue en vano. Gilbert la alcanzó y la atrapó sin piedad, marcando el inicio de su encierro y su tormento en la Torre del Norte. A pesar del peligro que implicaba, Eddie, con su mano extendida, la esperaba, preguntándole si regresaría al norte con él. Le ofreció una salida, una mano amiga que la acompañaría hasta el mismísimo final de su calvario. No obstante, ella nunca tomó esa mano. Eddie no sabe exactamente por qué intentó ayudarla, pero la imagen de su mano extendida mientras ella caía revela un intento de rescate que nunca se concretó, dejando a Meivia a su suerte. Pero una cosa es innegable. Si Meivia hubiese aceptado la ayuda de Eddie en ese momento, jamás habría enfrentado un destino tan desdichado y teñido de sangre. La escena se transforma de la oscuridad a la luz, de la desdicha a la esperanza, con destellos luminosos y un elegante vestido blanco que aparece, simbolizando el cambio de rumbo que Meivia busca. Con su sonrisa más encantadora y una determinación inquebrantable, Meivia mira a Eddie a los ojos y le pregunta: «Eddie, ¿querés bailar conmigo?». Luego, con absoluta certeza, confirma: «Esta vez definitivamente voy a estar con vos». Bajo la lluvia, Meivia y Eddie se mantienen firmes, mirándose mientras ella reafirma su deseo de bailar, como un acto de afirmación de su nueva elección en este destino reescrito. Con una sonrisa pícara, Meivia le asegura que sí, bailarán, y si él tiene curiosidad le contará algunas cosas. Eso sí, no piensa decirle toda la verdad, solo lo necesario para captar su atención. Para sorpresa de Meivia, Eddie, con su semblante inmutable, responde: «Me rehúso». La marquesa, desconcertada, le pregunta el porqué, incluso ofreciéndose a enseñarle, pero él repite su negativa tajante. Meivia, visiblemente perpleja, lo presiona:
¿Por qué demonios te negas? Eddie, sin cambiar su expresión, responde con una simpleza irritante. Simplemente es molesto. «¿Pero dijiste que sentías curiosidad antes?», le reprocha Maevia, extendiendo su mano. Eddie la mira y le explica que su curiosidad ha sido superada por la molestia. Con desinterés, le pregunta si puede volver a casa. Eddie sugiere que las futuras conversaciones podrían ser por carta, aunque incluso eso le parece molesto, y prefiere terminar la interacción de inmediato. Maevia comprende que Eddie es un hueso duro de roer, tan difícil de convencer como un gato persa, de que tome un baño. Sus estadísticas de aburrimiento lo confirmaban. Maevia intenta retenerlo, señalando que es una pena que se vaya sin disfrutar del baile, pero Eddie, sin inmutarse, simplemente declara: «Soy introvertido». Con una frialdad notable, se despide y se marcha. Eddie se había declarado listo para irse, con la frialdad de quien considera cualquier interacción un esfuerzo titánico, pero Maevia no iba a rendirse tan fácilmente. Con un llamado urgente, ella intentó detenerlo, pues sabía que la lógica no funcionaría con el enigmático duque. Decidió entonces desenvainar su arma secreta, un encanto irresistible. Con una voz dulcísima y una mirada que derretiría hasta el más gélido corazón, preguntó si podía bailar, ya que no tenía pareja, apelando a su lado más tierno. El silencio sepulcral que siguió fue la única respuesta a su atrevida movida. Maevia, con el corazón apretado, sintió como el pánico la invadía. Su expresión se descompuso al comprender que su estrategia de encanto extremo había fallado estrepitosamente. Sin embargo, justo cuando la marquesa ya se imaginaba empacando sus maletas para un exilio autoimpuesto en la luna de Júpiter, Eddie la miró con una expresión indescifrable. Su mente parecía procesar algo sobre el exceso de ternura, antes de soltar una pregunta inesperada. ¿Una sola canción bastará? Con la mano aún extendida, Eddie repitió su pregunta. Para asombro de Maevia, su audaz táctica, que creyó la llevaría al fracaso, había surtido efecto. La marquesa, atónita, no podía creer que realmente hubiera funcionado.